Bien, hermanos, en la anterior sesión nos quedamos en la Anunciación. En la Anunciación que en el Evangelio de Mateo es hecha a José, no a María. Y eso porque hemos visto que el Evangelio fue escrito para los palestinos seguidores de Jesús y para ellos la mujer nunca tuvo ninguna importancia, al contrario, era siempre relegada para los judíos. Entonces Mateo quiere poner que el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús a José. Y José es el actor principal hasta el nacimiento de Jesús, que se produce alrededor de 4 o 5 años antes de Cristo. Comienza por error unos años después del nacimiento de Cristo. Herodes reinó del año 37 al año 4 antes de nuestra era. Entonces, a Herodes lo pone como actor en la próxima parte que vamos a ver en el punto número 4 que vamos a ver en la matanza de los niños. Bien, ahora empezamos con la adoración. Es el segundo punto, la adoración de los magos, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Los magos no eran 3 ni eran magos. Mateo dice unos magos, pero eran hombres sabios, eran astrólogos, y tampoco Mateo menciona sus nombres. Mago era la denominación que recibían los sacerdotes eruditos del Antiguo Oriente. Los regalos que le dieron a Jesús tienen también un valor simbólico. Le dan oro como a rey, incienso como a divinidad y mirra como anticipación a su muerte, porque la mirra era usada para embalsamar los cuerpos de los muertos. Mateo es el único que menciona a estos magos. Lucas pone pastores, y con eso quiere mostrar a los judíos, Mateo quiere mostrar a los judíos cómo personajes importantes del mundo fueron a rendirle homenaje a Jesús, y los judíos no querían creer en él. Fue en el siglo III cuando se estableció que pudieran ser reyes. Y hasta entonces, por sus regalos, solo se consideraban que eran personas pudientes. Fue también en el siglo III cuando se estableció el número 3 para los magos, 1 por cada regalo, ya que hasta entonces había dibujos en los que aparecían 2, 3 o 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en un famoso mosaico en San Apolinar Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI, en el que se distingue a los 3 magos ataviados al modo persa, con sus nombres encima y representando diversas edades. Y aún tendrían que pasar muchos siglos, hasta el siglo XV, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra. Y los 3 reyes, además de representar las edades, representan las 3 razas conocidas en la Edad Media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Ahora, el término de Oriente es una designación muy general. Quizá Persia, ya que Persia representaba mucho misterio y temor para los romanos, ya que nunca pudieron vencer los romanos a un ejército oriental. Era una forma de amenaza a los romanos. Hasta aquellos a quienes ustedes nunca pudieron vencer han venido a adorar a Jesús, al que ustedes matarán. Más o menos ese era el mensaje que tenía para Mateo esta idea de los magos. Mateo no dice todavía nada de la visita de los magos. No dice nada de Nazaret en la visita de los magos. Ahora,
Hasta ahí vamos con el punto de los magos. Seguiremos con los 3 puntos siguientes que los vamos a ver rapidito. El punto 3, que es la huida, en el capítulo 2, versículos 13 al 15, y vemos que también el ángel siempre despierta a José. Y en la escena hay mucha similitud con los relatos del Éxodo 4:22 y de Oseas 11:1. Léanlos para comparar. No vamos a hacerlo ahora por el escaso tiempo que tenemos en las grabaciones, pero sí ustedes pueden leer Éxodo 4:22 y Oseas 11:1. Tema número 4, la matanza. Está en el capítulo 2, versículos 16 al 18. También es un reflejo del relato de la muerte de los niños primogénitos en el Éxodo 11:4. También tienen que leerlos para hacer la comparación. Según los biblistas, el número de los niños matados fluctúa entre 12 y 16. Y eso porque el pueblo de Belén era un pueblo bastante pequeño. Ahora, el retorno. Otra vez vemos al ángel despertando a José. En el capítulo 2, versículos 19 al 23, es José nuevamente despertado por el ángel para decirle que puede retornar porque ya había muerto el que perseguía a los niños. Y el versículo 23 nos habla y nos dice que el cumplimiento de la profecía será llamado Nazoreo, entregado a Dios. Esta frase no se encontró en ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Se puede pensar que nada o gran parte de lo relatado hubiera sucedido, sino que más bien hubiera sido imaginado por Mateo. Hasta ahí vamos a ver, hemos visto un poquito de la infancia de Jesús, la primera infancia de Jesús. Y ahora ya en el capítulo 3 y 4 se nos muestra un Jesús adulto. Va a su bautizo e inicia su ministerio. Tenemos 3 puntos para ver esto. Primero, Juan Bautista, que anuncia al que va a venir en el capítulo 3, versículos 1 al 12. El bautizo de Jesús como segundo punto en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Y como tercer punto, las tentaciones, que están en el capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Cuál es el comienzo del ministerio de Jesús? Ese sería otro punto que pudiéramos ponerlo como cuarto punto, más bien, que sería el comienzo del ministerio en el capítulo 4, versículos 12 al 25, cuando anuncia por primera vez que el reino de Dios está cerca. Empecemos a ver. Veamos qué nos dice de Juan Bautista. Juan Bautista es más importante para Mateo que para Marcos. Y así pone en labios de Juan Bautista la frase: conviértanse, que el reino de Dios está cerca, que es la mitad de la frase que usa Marcos en el capítulo 1:15 y que pone en boca de Jesús. En Marcos no hay ningún discurso de Juan Bautista. El primer punto respecto a Juan Bautista en el estudio comparativo ya con Marcos es que Mateo le da más importancia a Juan Bautista. El segundo punto sería que Mateo le da a Juan Bautista un discurso fuerte,
que lo muestra como alguien que dice todo a los que merecen. En el capítulo 3, versículos 7 al 12, no tiene miedo a la cárcel al enfrentarse a los fariseos y a los saduceos. El versículo 7 les llama raza de víboras, igual que Jesús en el capítulo 23, que esta frase viene de Q. Es muy fuerte. Juan Bautista es un hombre que predica con mucha fuerza contra los fariseos y contra la hipocresía de la gente de esa época. En Marcos, Juan Bautista fue nada más que un servidor de Jesús, nada más. En cambio, aquí en el versículo 12, Mateo le da a Juan Bautista no solo la función de ser precursor de Jesús, sino también el ser un profeta escatológico. Esta parte también viene de Q, de la fuente Q que ya habíamos explicado. Entonces, ya tenemos ahí una muestra de la fuerza que tenía Juan Bautista en su predicación. Ahora viene algo interesante, el bautismo de Jesús. En el capítulo 3, versículos 13 al 17. Bautizo es el verbo, es la acción de bautizar, mientras que bautismo es el sacramento. No confundamos los términos. Bautizo es la acción de bautizar y bautismo es el sacramento. El bautismo de Jesús en Marcos es muy similar al de Mateo. En el versículo 14, Juan Bautista presenta humildad frente a Dios, pese a que se lo ve tan fuerte. Antes lo vimos a Juan Bautista, que era muy fuerte en su predicación, era un hombre decidido. Pero cuando se lo ve frente a Jesús, al que reconoce como Dios mismo, como el que iba a venir, el Salvador, el que viene de Dios, se muestra humilde en el Evangelio de Mateo. Los versículos 14 y 15 corresponden a una fuente distinta, quizá no de Q, sino más bien del propio Mateo, ¿no? Ahora, en Marcos vimos que la revelación del bautismo, la revelación divina del bautismo de Jesús, fue solo para Jesús, porque la voz de Dios se escucha solamente Jesús, porque le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Mientras que en Mateo es un mensaje universal, es un mensaje para todos los que estaban presentes, porque dice: este es mi Hijo amado. ¿Ya? Entonces, en Marcos, el mensaje divino es solo para Jesús. En Mateo, el mensaje divino es para todos los que estaban ahí, para todos los que estaban presenciando su bautismo. Y precisamente por estar mucha gente, muchos que iban a bautizarse con Juan Bautista, presentes en el bautismo, el mensaje que da Dios para ellos nos llega también a nosotros y nos dice: este es mi Hijo amado, crean en Él, escúchenle, síganle. Ese es el mensaje cortito que podemos tomar del bautismo de Jesús. La iglesia cristiana católica, considera ambos bautismos, tanto el que se presenta en el Evangelio según San Marcos como en el que se presenta en el Evangelio según San Mateo, con estas dos revelaciones, considera que ambos son verdaderos al aceptar que fueron inspirados por Dios. Marcos y Mateo tenían ideas, instrucción, costumbres, etc., distintas.
estaban escribiendo para comunidades diferentes, uno para los judíos, otro en Roma para los romanos, y por eso relatan en forma diferente. Marcos es más romano, Mateo es más judío. Ese es el punto y lo que podemos decir del bautismo de Jesús. Lo importante es que ambos relatos fueron inspirados por Dios y que ambos, Mateo y Marcos, pusieron de acuerdo a las comunidades, pusieron sus relatos de acuerdo a las comunidades a las que iban dirigidos. La revelación divina en Marcos es solo para Jesús, mientras que la revelación divina fue para todos, y eso nos incluye. En el siguiente capítulo, digamos, en la próxima grabación, empezaremos con el punto número 3, que son las tentaciones.